humillados, Señor, ante ti y que podamos discernir y escuchar tu palabra, Señor, escuchar lo que tú tienes para nosotros, Señor, y que se quede impregnado en nuestro corazón, Señor, en nuestro espíritu. Te pedimos que nosotros podamos poner todo esto en práctica, Señor, y analizarnos a nosotros mismos de lo que tú vayas a decirnos, Señor. Te damos gracias por lo que estás haciendo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, hermano. Bueno, les pido perdón por el tiempo de espera, hermano. Realmente no sé qué le pasó a este computador. Nunca había sido tan lento. Y que les ruego que me disculpen y les doy gracias por la paciencia. ¿Ya? Bueno, vamos a continuar, ¿cierto? ¿Cómo se llama? No les voy a poder compartir ahora el tema de las diapos en vivo, ¿cierto? Pero vamos a ir viendo tema por tema. Cualquier duda que tengan pueden interrumpir con toda confianza y vamos a ir respondiendo las dudas. ¿Amén, amados? Ya. El viernes pasado estuvimos viendo dentro de las causas de contaminación espiritual las religiones falsas. Dentro de estas religiones falsas vimos, ¿cierto?, que una herejía es una verdad torcida o una verdad llevada a un extremo. Y las herejías, las falsas religiones, las falsas doctrinas son una puerta abierta para que entren demonios sobre las personas que han vivido bajo estas doctrinas, que han creído estas doctrinas o que han actuado según estas doctrinas. Vimos también, ¿cierto?, que el diablo, ¿cierto?, opera también con señales y prodigios que son falsos. Falsos en el sentido, ¿cierto?, que están fundamentados no en la verdad de Jesucristo, pero que puede ser una sanidad, claro que sí, pero no de origen divino. Por eso que es importante, no todo lo que es sobrenatural necesariamente es de Dios. No todos los sueños sobrenaturales, no todas las visiones, ¿cierto?, no todas las sanidades necesariamente son de Dios. ¿Cómo yo puedo discernir eso? Que es un tema que, ¿cómo se llama? Vamos a ver después, ¿cierto? Es, ¿cómo se llama? Uno de los temas que hay que ver acá en este estudio, que es cómo discernir. Sumamente importante que el cristiano debe saber que todo cristiano debe discernir, y no con el don, sino que un cristiano cualquiera debe tener discernimiento. Y para eso hay algunos puntos claves para poder saber si una manifestación, un pensamiento, una convicción, una revelación, un sueño, una profecía, una prédica, ¿cierto?, realmente es de procedencia divina o no. Entonces, no porque las cosas que vivamos sean sobrenaturales necesariamente son de Dios. ¿Dios obra en lo sobrenatural? Claro que sí. Dios sana, liberta, da dones, etcétera, etcétera, y muchas cosas que quizás ni aún hemos podido imaginar que Dios hace con sus hijos. Pero no todo lo que es sobrenatural necesariamente es de Dios. Y es importante para poder discernir, siempre tener claro el origen, ¿cierto?, de lo que se está manifestando y el propósito que persigue. Dios jamás va a centrar nada en el hombre, siempre lo va a centrar en Jesucristo. En la palabra de Dios dice que todas las cosas son por Él, en Él y para Él. Entonces, es importante entender eso de una manera práctica para que nosotros podamos discernir. Pero ese es un tema que vamos a ver después en otro estudio, el tema del discernimiento. Entonces, vimos que las religiones falsas, ¿cierto?, son una puerta abierta para contaminación demoníaca, y si hemos practicado algunas de estas religiones, incluidas la Iglesia Católica, el mormonismo, los testigos de Jehová, el budismo y cualquier otra religión o cualquier otra secta, perdón, necesitamos liberación, o lo más probable es que estemos contaminados con demonios. ¿Mm? ¿Qué más? También, ¿cierto?, vimos que no porque hayan iglesias con pensamientos diferentes en ciertos temas, necesariamente una es una secta y la otra no. Vimos que hay doctrinas que son fundamentales y doctrinas que no son fundamentales.
Por ejemplo, hay temas que pueden no ser interpretados de igual forma, ¿cierto? Por ¿cómo se llama? Iglesias, lo cual no quiere decir que necesariamente esas iglesias no pueden trabajar juntas. Esas son las doctrinas no fundamentales, como por ejemplo la segunda venida de Cristo. Hay iglesias que piensan que el Señor Jesucristo viene antes de la gran tribulación, otras piensan que viene en medio de la gran tribulación, y otras piensan que viene después de la gran tribulación. Entonces, aunque en las Escrituras está claro, ¿cierto?, cómo va a ser su segunda venida, pero pueden haber algunas discrepancias entre algunas formas de ver este evento de diferentes iglesias, y eso no nos debería separar, porque no es una doctrina fundamental. No así, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con el origen, con la naturaleza, el propósito y la voluntad de Dios. Por ejemplo, cualquier religión, secta, pensamiento que niegue que la salvación es por gracia, es una herejía, es una secta y van a operar demonios detrás. Toda religión, pensamiento, ¿cierto?, que piense o que diga, ¿cierto?, que Jesús no es 100% Dios o que no es 100% hombre, ¿cierto?, es una herejía y es una doctrina demoníaca y se mueve en espíritu. Vimos que en las Escrituras dice de que en los postreros tiempos habrá doctrinas de demonios, ¿cierto?, y espíritus de error. ¿Mm? Entonces es importante poder reconocer esto, renunciar, pedirle perdón a Dios, confiar y recibir el perdón de Dios inmerecido en la sangre de Cristo y romper esas maldiciones y buscar liberación. ¿Mm? Porque Jesucristo nos quiere libres. Él pagó el precio por nuestra libertad. Es su voluntad que tú seas libre. Amén. Y no tan solamente de esto, sino de muchas otras cosas que hemos visto hasta ahora y vamos a seguir viendo. Entonces, el tema de hoy va a ser el ocultismo. El ocultismo, ¿cierto?, ¿qué es en sí mismo? Cualquier práctica esotérica, cualquier práctica que recurra a lo sobrenatural que no es divino, ¿cierto?, o a cualquier otro poder no divino, sobrenatural, ¿cierto?, para poder conseguir algo, para poder hacer algo, para poder sentirse mejor, etcétera, etcétera, es ocultismo. Muchas veces nosotros hemos practicado el ocultismo sin saberlo, inconscientemente, o nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros ancestros han practicado el ocultismo, ¿cierto? Y quizás con una buena intención, hermanos, pero es pecado, es aborrecible delante de Dios y es un pecado por el cual Jesucristo tuvo que morir clavado en la cruz. Entonces, no porque yo haya tenido buenas intenciones, ¿cierto?, el diablo va a decir, esta persona tiene buenas intenciones y que, no, mejor no voy a entrar en él porque tiene buenas intenciones. El pecado es pecado y el diablo va a encontrar cualquier puerta abierta para poder invadir al ser humano. Más que eso, ya hemos visto, ¿cierto?, que Satanás tiene gobierno y dominio sobre este sistema del mundo, ¿cierto? Y todas las personas que no han nacido de nuevo, el diablo tiene dominio sobre ellos. ¿Amén? Entonces, vamos a empezar con el ocultismo. Primer punto del ocultismo. Primero, la práctica personal de los que practican o los que oyen, o los que consultan, o los que se guían con algún área de su vida por las cosas que vamos a leer ahora. Vamos a leer Levíticos 19, 26, 31. Levíticos 19, 26, 31. Dice lo siguiente: no comeréis cosa alguna con sangre, no seréis agoreros, ni adivinaréis. Versículo 31. Dice: no os volváis a los encantadores, a los adivinos, no os consultéis ensuciándoos con ellos. Yo, Jehová vuestro Dios. Cuando habla en el versículo 26, no seréis agoreros, está hablando de gente que empieza a vivir o a llevar su vida por medio de agüeros. Por ejemplo,
yo veo que el sol hace esto, yo veo que un pájaro canta, que hace entonces esto va a pasar, esto no va a pasar, etcétera, etcétera. ¿Mm? Eso, a grandes rasgos, podría ser considerado como parte de los agoreros. También está hablando de adivinación. Toda práctica de adivinación por medio de cartas, por medio de amuletos, por medio de cualquier cosa que pueda preverme o darme algún indicio de mi futuro, aunque sea un juego. Y hermanos, hay juegos en Facebook, en Internet y quizás cuantas otras cosas más, que dicen, pon tu nombre, ¿cierto? Y yo te diré cómo vas a morir, ¿cómo se llama? Cuánto vas se llama, a vivir, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Eso es una especie de adivinación. Porque no porque sea un juego es inofensivo. Miren, una de las prácticas del ocultismo que causa mayor grado de contaminación, bueno, hay varias, pero es el juego de la Ouija. Que eso no es un juego, es un rito de invocación demoníaca. Y las personas que han practicado este juego, ¿cierto?, tienen un alto grado de contaminación. ¿Mm? Y ahí hay una pregunta de la hermana Angélica. La vamos a responder al tiro a mano. Entonces, cuando esta causa de juegos, de, ¿cómo se llama? El leer la carta, ¿cierto? Y todas esas cosas, aunque se vean muy inocentes, son causa de contaminación demoníaca y Dios las aborrece, y las cuales causan contaminación, y por las cuales Cristo tuvo que morir. Amén. Vamos a ver algunos versículos bíblicos para responder lo que la hermana estaba preguntando. ¿Ya? Vamos a ver el mismo Levíticos, o vamos a ver Deuteronomio 18, 9, 14 mejor. Deuteronomio 18, 9, 14. Dice, es del 9 al 14, pero solamente vamos a leer algunos versículos. Dice, cuando hubieres entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según sus abominaciones de aquellas gentes. Aquí está hablando de la conversión, aunque realmente está hablando del pueblo de Israel, ¿cierto? Cuando entra a la tierra que Dios le había dado, ¿cierto? También es una comparación, o uno puede compararlo, ¿cierto?, con la promesa en Cristo Jesús. ¿Ya? Dice, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego, ni practicante de adivinaciones, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni fraguador de encantamientos, ni quien pregunte a Pitón, ni mágico, ni quien pregunte a los muertos, porque es abominación a Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios las echó de delante de ti. Perfecto serás con Jehová tu Dios, porque estas gentes que has de heredar a agoreros y hechiceros oían, mas tú no así te ha dado Jehová tu Dios. Por lo tanto, Dios aborrece no solamente practicarlos, sino también oírlos, o buscar guianza por medio de ellos, aunque yo no practique el rito. ¿Ya? Entonces, eso realmente es causa de contaminación espiritual y van a entrar demonios. Vamos a ver Éxodo 22, 18, 20. Y vamos inmediatamente, después de leer este versículo, vamos a hablar de los amuletos, ¿cierto? Y todas esas cosas. ¿Qué hay que hacer con eso? ¿Ya? Y si realmente son causa de contaminación espiritual. Algo estuvimos hablando el viernes pasado, pero este es el tema donde vamos a tocar este tema de ella. 22, 18. A la hechicera no dejarás que viva. Versículo 20. El que sacrificare a dioses, excepto a solo Jehová, será muerto. Por lo tanto, ¿qué maldición trae esto? Muerte. Y no solamente, ¿cierto? Estamos hablando de que la persona un día muera, sino enfermedades mortales. ¿Cierto? Por ejemplo, cáncer, sida, ¿cierto? Cosas que en realidad no tienen cura.
¿cierto? O accidentes, ¿cierto? Todos los practicantes de hechicería y brujería, ¿cierto? Mueren de muy terribles enfermedades o una enfermedad tras otra, y aparte, ¿cierto? De eso, también, ¿cierto? Pueden morir locos, especialmente con esquizofrenia. Por ejemplo, mis antepasados practicaron mucho el ocultismo, la hechicería y la brujería. Y eso causó que, por ejemplo, todos mis tíos abuelos de cierta área en mi familia, ¿cierto?, murieran con esquizofrenia y con enfermedades cancerígenas. Y muy tristes por la práctica del ocultismo. Y no tan solamente porque ellos la practicaron, sino porque a ellos se la practicaron. En mi familia hubo una guerra de brujas, ¿cierto? De hechizos, cintas y un montón de cosas por conseguir a un mismo hombre, ¿cierto? Y una de las dos, ¿cierto?, fue más poderosa, entre comillas, que otra, y pudo ganar a este hombre con sus ritos. ¿Por qué? Porque una persona que tiene poderes o que en él pueden obrar estos poderes demoníacos es porque hace pactos más profundos o más sacrificiales que otra persona. Bueno, hay testimonios que son muy aberrantes, ¿cierto?, de las cosas que tienen que hacer estas personas para poder conseguir cierto tipo de habilidades, ¿cierto?, sobrenaturales, demoníacas, y el precio que llegan a pagar. Bueno, el tema de los amuletos, hermano, que es parte de ocultismo y parte de idolatría. Por ejemplo, vimos en el versículo el viernes pasado, que ahora lo vamos a ver de nuevo, y hermana Angélica, si usted quiere leer este versículo bíblico, léalo. Si no quiere leerlo, está bien, hermana, y yo lo leo. Deuteronomio 7, 25 y 26. Si usted quiere y puede, lo puede leer, si no, yo lo leo y no hay problema. La verdad preferiría que usted lo leyera porque yo no tengo la Biblia conmigo ahora. Ah, ya, hermana. Ya, hermana. Yo lo leo. Ya. Dice, Deuteronomio 7, 25 al 26. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de sobre ellas para tomarlo para ti, porque no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. No meterás abominación en tu casa, porque no seas anatema como ellos. Del todo lo aborrecerás, y lo abominarás porque es anatema. Bueno, es importante saber que la palabra anatema significa maldición o maldito. Por lo tanto, cuando yo traigo un objeto, aunque no lo use para eso, pero cuando yo traigo un objeto que fue hecho para dar protección sobrenatural demoníaca, para hacer idolatría, para conseguir un favor de algún falso dios, ¿cierto? Yo me estoy haciendo anatema, como dice el versículo bíblico. Del todo las aborrecerás, no las codiciarás, ni porque es lindo, ni porque vale mucho, ni porque, ¿cómo se llama?, que te lo regaló un papá, un tío, ¿cierto? Del todo las aborrecerás, porque si yo las traigo a mi casa se hace anatema y yo me hago anatema. Por lo tanto, Dios ordena que cuando hayan cosas de estas en nuestro poder, debemos deshacer. Aquí dice que hay que pasarlas por fuego, ¿cierto? Pero el fin de esto es deshacerse de ellas completamente, que queden inutilizables para que nadie las pueda usar para otra cosa o nadie pueda extraer quizás el oro que tienen, el cobre que tienen o el bronce que tienen para poder sacar un provecho. ¿Ya? Entonces, yo no las puedo vender, yo no las puedo regalar, yo no las puedo... Tengo que deshacerme de ellas y dejarlas inutilizadas. Aparte de eso, debo orar, pedirle perdón a Dios, romper la maldición, ¿cierto? Confiar en que la sangre de Jesucristo es más que suficiente para limpiarme de toda maldad
y echar fuera a los demonios. Porque detrás de esas cosas, como ya vimos, se mueven demonios. En las Escrituras dice, cuando un ser humano sacrifica a falsos dioses, está sacrificando a demonios. ¿Ya? Ahora bien, ¿qué pasa cuando yo tengo una medalla, cierto, que aparentemente es de Dios, por ejemplo? Tiene al Cristo, cierto, en una piocha, cierto, tiene la cara de Cristo, cierto, no, esto es porque el Señor Jesucristo te va a proteger con esto. Eso es idolatría. Dios, cuando le habló al pueblo de Israel, dijo así, dijo, ninguna figura visteis cuando yo hablé con ustedes para que no se corrompieran y no hicieran ninguna imagen, ni escultura de hombre alguno, ni nada, ni siquiera de Dios mismo. Entonces Dios no permite ni escultura, ni nada, ni siquiera de Él mismo, porque dice de que eso corrompe el corazón. Entonces, si Dios lo dice, hermano, es porque hay que entender, ¿cierto?, que Dios aborrece la idolatría y que Dios nos advierte que es una alta causa de contaminación espiritual. Y cuando hablo de contaminación espiritual, vuelvo a reiterar como todos los viernes, estoy hablando de que entran demonios adentro de una persona, aunque sea cristiano, porque como ya vimos en el principio de este estudio, este es el número 9 o 10, creo, ¿cierto? Un cristiano puede tener demonios porque operan en su carne. Hay una pregunta de Franco. Pregunte nomás, hermano. Hermano, ¿y los atrapasueños, por ejemplo? ¿También serían un amuleto? Sí, es un amuleto, ¿cierto? Aunque últimamente se ha cambiado, ¿cierto? El pensamiento de eso, ¿cierto? Como un juego, como un, ¿cómo se llama? Adorno, ¿cierto? Pero realmente tiene un trasfondo ocultista. Eso fue creado, ¿cierto?, para los niños cuando tenían una pesadilla, ¿cierto?, que no tuvieran las pesadillas, porque supuestamente esas pesadillas iban a quedar en los atrapasueños, ¿ya? Entonces, justamente cuando uno trae algo así, abre la puerta a contaminación demoníaca. ¿Por qué? Cuando yo soy mundano, puede ser que obtenga un beneficio con eso, pero es un beneficio aparente, porque ¿cuál es el objetivo de Satanás con el mundo? Y eso es importante verlo. Se los voy a demostrar bíblicamente. En Apocalipsis 12, versículo 9, si mal no recuerdo, déjeme buscarlo. Hay más versículos que también dicen esto, pero en el versículo 11 dice, y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han, el 10. Y oí una gran voz en el cielo que decía, ahora han venido la salvación y la virtud y el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo. Porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Por lo tanto, la obra de Satanás contra el pueblo de Dios es acusarlo, ¿ya? Pero ¿cuál es la obra de Satanás con el mundo? Y ahí vemos Apocalipsis 12:9, un versículo antes, dice, y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado a tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, cuando un mundano trae eso, dice, uy, sabes que yo tenía un montón de pesadillas, traje esta cuestión, ¿cierto? Y se me quitaron las pesadillas, se le quitaron a mi hijo, al niño, ¿cierto? Ahora duerme bien. Entonces, ahí viene la confusión, porque cuesta que una persona pueda aceptar que eso realmente no es de Dios o que es algo malo si aparentemente le trajo un bien. Pero ese aparentemente bien temporal que trajo eso, trajo un mal eterno, porque hace que esa persona se contamine de demonios. Por eso que el diablo es astuto, hermano. Pero muchas veces, por misericordia de Dios, cuando un cristiano trae esas cosas, por la gracia de Dios, Dios, como hay luz en ti, porque Dios habita en ti, le da luz a esas tinieblas y las tinieblas se manifiestan como lo que son y no se pueden disfrazar. Entonces, en vez de mantener paz con esas cosas, empiezas a tener más conflictos y ataques demoníacos, como nos compartía la hermana Angélica. Entonces, eso es porque realmente
eres un hijo de Dios y hay una luz en ti que es Dios mismo, que le da luz a las tinieblas y ya se tienen que manifestar como lo que son. Por ejemplo, Jesús, ¿cierto? Cuando él entró en una sinagoga, ¿cierto? Había una persona que iba todos los días, oraba, leía la Biblia, adoraba, ¿cierto? Pero cuando llegó Jesús, a esa persona se le manifestó un demonio. ¿Por qué nunca se le manifestó? Porque el demonio estaba disfrazado, haciéndole creer a esa persona y a todos los demás que él estaba sirviendo a Dios. Pero cuando llegó la luz verdadera, que Jesús alumbró las tinieblas, y las tinieblas no se pudieron ocultar. Por eso que cuando Jesús iba a un lugar, los demonios corrían y más encima, ¿cómo se llamaba? Gritaban, ¡oh, Jesús de Nazaret! ¿Por qué has venido antes de tiempo para atormentarnos? Etcétera, etcétera. Porque no podían ocultarse, porque la luz alumbra. Entonces, como Dios habita dentro de nosotros, alumbra las tinieblas. ¿Mm? Entonces, por eso, esas cosas son, tienen un origen ocultista y atraen demonios. Amén. El hermano Franco tiene otra duda. Pregunte nomás, hermano. Soy yo, perdón, pero es Fernando. que me surgió una pregunta, pero en el caso de los cristianos, porque yo he visto muchos que ocupan el símbolo de la cruz como para representar a Jesucristo, pero como que siempre me ha quedado esa duda, aunque sea sin una imagen de un Cristo, sino la cruz sola, de en la trascendencia de eso, si es de Dios o no, que hay poleras que dicen Jesús y al revés tienen una cruz, no sé, cosas. Entonces, como que esa es mi pregunta. Bueno, mira, cuando uno habla de eso, en realidad una cruz es un símbolo solamente de identificación. Y que tanto como que sea, ¿cómo se llama? Un amuleto, ¿cierto? O que sea, ¿cómo se llama? El demoníaco, no, porque es simplemente un símbolo de identificación que, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se ha usado, ¿cierto? Para poder, ¿cómo poder decirlo? Identificarse ante el mundo, ¿cierto? Que somos cristianos por causa de la muerte de Jesucristo en una cruz. ¿Cuál es el problema cuando eso se usa como un amuleto para protección o como se usa símbolo de adoración, ¿cierto? De exaltación, ¿cierto? Esa piocha, pero si yo uso una cruz o uso un logos, ¿cierto? Es simplemente un medio de identificación que yo soy cristiano. Pero no es, ¿cómo se llama? Idolatría, ni tampoco tiene algo que ver con el ocultismo, salvo que yo esté, ¿cómo se llama? Usando esto como un fetiche para protección, ¿cierto? Y cosas así, y que le dé eso, o que piense que si no llevo eso, me van a pasar cosas malas, ¿cierto? Y cosas así. Ahí sí mi corazón se está inclinando al ocultismo. Y hay que entender que el ocultismo, la brujería, es parte de nuestra carne. No es que todos sean brujos, sino que es una tendencia de nuestra vieja naturaleza. Va a tener una tendencia a la práctica del ocultismo y de la hechicería. Por eso que nosotros debemos andar constantemente en el espíritu. Porque si no nos mantenemos en el espíritu, en las cosas del espíritu, ¿cierto? Y uno baja la guardia, ¿cierto? Tu carne va a tender a llevar esas cosas de una manera sutil. Tanto la idolatría como las cosas ocultistas. Porque hay mucha gente que parte muy bien, pero empieza a corromper y termina teniendo experiencias demoníacas pensando que eran de Dios. Yo creo que ya les he dicho hartas veces parte del testimonio mío. Yo hace como 12 años atrás fui un pseudo pastor cristiano, y digo un pseudo pastor porque es falso pastor, ¿cierto? Y yo estuve sirviendo aparentemente a Dios, pero realmente estaba sirviendo a Satanás. Y los poderes que se movían en mí para predicar, para orar por los enfermos, ¿cierto? Las visiones que tuve, las visiones de ángeles, los sueños, las profecías que dije, todo lo demás, las lenguas que tenía y todas las cosas, eran demoníacas. Porque habían herencias de brujería, hechicería, que se estaban manifestando en mí, y aparte de mi propia condición personal,
Dios tuvo misericordia de mí, ¿cierto? Y pudo rescatarme de esa condición. Entonces, todas esas cosas, para atrapar sueños, para traer suerte, para traer protección, cualquiera que sea, son de índole ocultista. ¿Mm? Y nosotros tenemos que renunciar a esas cosas, tenemos que deshacernos de esas cosas. Miren, yo fui con Marcela, fuimos al sur, hace años atrás, hace como 3 o 4 años atrás, y yo fui a la casa de una persona que era cristiana. Era una casa que ella tenía en cierta parte en el sur, ¿cómo se llama? En Molina, ¿cierto? Una casa que ellos tenían para ir el verano. Por lo tanto, estaba sin nadie. Entonces, un día me dijo, mira, cuando quieras puedes ir con tu esposa, ¿cierto? Y yo te cobro 10.000 pesos el día, ¿cierto? Y bueno, pueden estar ahí y ahí pueden ir para cualquier parte. Así que un día le dije, ya, vamos a ir. Y esta persona y su mamá eran cristianas. Ya, pues fuimos para allá y entramos y había una opresión demoníaca, pero terrible. Dormimos súper mal, los demonios nos atacaron y todo lo demás. Entonces, yo dije, algo pasa aquí. Oré, Señor, muéstranos todo lo demás. Y, ¿cómo se llama? Pudimos ver de que ahí había un espíritu de una bruja. Y claro, fuimos a un cuarto y había un cuarto lleno de imágenes, crucifijos, vírgenes y cuestiones, un cuarto que estaba intacto con fotos de un muerto y todo lo demás. Entonces, ya, oramos, reprendimos, atamos todas esas cosas. ¿Por qué? Porque al yo pagar esa casa y al no saber realmente que estaban esas cosas ahí, yo pagué por esa casa, por lo tanto yo tenía derecho de estar ahí. Entonces yo dije, no, yo tengo derecho de estar acá, por lo tanto obligo a estos principados, los ato y que queden atados e inmovilizados hasta que yo con mi esposa ¿cómo se llama? Vayamos de aquí en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y se acabó todo. Y, ¿cómo se llama? Pudimos ir, venir, todo lo demás bien y sin ningún problema. Pero yo hablé con esta chica, le dije, mira, hay un cuarto aquí donde tú tienes esto, ¿cierto? Y yo te voy a compartir esto porque yo sé que tú eres, ¿cómo se llama? Cristiana. Entonces dijo, es que lo que pasa es que esa pieza era de una abuela. Y ella era, ¿cómo se llama? Y ella era, ¿cómo se llama? Católica. Entonces, por amor a ella, ¿cierto? Que no nos hemos, ¿cómo se llama? Deshecho de sus cosas. Entonces yo le dije, mira, independientemente que sea así, ¿cierto? Eso es una causa de contaminación. Y ahí está nuestro amor. Si realmente amamos más a Dios o amamos más a nuestros seres queridos. Primero, nuestro ser querido, aunque suene feo, ¿cierto? Y frío, pero ya está muerto. ¿Mm? Entonces, yo puedo guardar cosas para poder, ¿cómo se llama?, recordarlo, pero las cosas que realmente Dios aborrece, yo las debería de aborrecer. Y eso se llama temor de Jehová, aborrecer lo que Dios aborrece. Y eso es una manifestación de cuánto amo a Dios. Entonces, yo debería deshacerme de esas cosas, aunque me traiga una confrontación sentimental. Entonces, todas esas cosas que nos traen un recuerdo de un abuelito, que nos traen un recuerdo de un tío, de un padre, ¿cierto? Y si esas cosas realmente son ocultistas, yo me tengo que deshacer de ellas. Porque no porque traiga un buen recuerdo, ¿cierto? Es decir, que Dios no las aborrece. Es que Dios me va a entender que es solo por el amor que le tengo a mi papá, ¿cierto? Y no, si yo no practico esto, pero es solo por mi papá, es idolatría. Y te va a traer contaminación demoníaca. Y te va a impedir tu conversión constantemente. Vas a intentar avanzar en el cristianismo y no vas a poder. Nunca se va a concretar, ¿cierto?, tu conversión, porque va a haber un impedimento, va a haber un derecho legal donde el diablo va a tener un derecho para que tú no te termines de convertir como Dios quisiera. ¿Ya? Entonces, los amuletos, por ejemplo,
Los niños, muchos niños, ¿cierto? Cuando niños, fue muy practicado sobre ellos el ser consagrados a santos, a vírgenes, al Padre Pío, a la Santa Cachucha, no sé. O también el tema del mal de ojo, de las cintas rojas, ¿cierto? De la piocha roja por el mal de ojo, del romper el empacho, ¿cierto? Todas esas cosas son prácticas demoníacas. Miren, hermanos, cuando a un niño le han practicado romper el empacho, ¿cierto? Realmente esa persona, aunque no sea una bruja que diga que yo soy bruja, pero esa persona que hace ese rito en esta zona sacra, ¿cierto? Hace un rito de tal forma que se mete una serpiente y se enrolla en la columna vertebral de estas personas. Y yo he tenido que ministrar personas sobre este demonio. Y yo fui una persona que tenía este demonio. Entonces, todas esas cosas son causa de contaminación espiritual y necesitamos pedir perdón, reconocer y recibir el perdón que Dios nos da inmerecidamente, que todo pecado, cualquiera que sea, ya fue pagado en la cruz y que para eso vino Jesús, para deshacer las obras del diablo y romper la maldición y buscar liberación. Dios nos quiere libre, hermanos. Él dice que a libertad fuimos llamados. Por lo tanto, Él nos llamó para ser libres. Él nos trasladó de la potestad de las tinieblas a la luz. Entonces, todas esas cosas traen contaminación demoníaca. Parece que la Hermano, hermana Freda, sí, diga. sí, quiero hacer una confesión porque yo del empacho no tenía idea. Yo me he quebrado 3 veces el empacho, pero fue el año pasado, porque yo sufría Claro, dolores terribles del estómago. Nunca en mi vida dejé que alguien, ni mis hijos, nada, porque decía, yo le quiero el empacho a tu hijo. No, yo le daba zumo de papa, lo llevaba al médico, pero era mi desesperación tanto que tampoco no había obrado, tenía los ojos muy asentados. Entonces, una niña que trabajaba en la fe dijo, yo sentí alivio, porque de verdad puede hacer bien el claro, baño y todo eso. Pero le digo con la más que yo no tenía idea que eso era algo malo. Por Dios que sea, o sea, no, nunca pensé, ahora que usted dice que es así como plop, yo me quebré 3 veces el empacho el año pasado. claro. Así fue. Bueno, Pero yo ahí hay que, no he sentido dolor de columna ni de cola, nada de eso. No, nada. claro, Incluso ella no hacía nada y el único me echaba talco y me quebraba el empacho. claro. Es que, Nada mire, más que eso. como les decía, ¿cierto? Es un rito, ¿cierto? Es un rito que tiene su origen en el ocultismo, ¿ya? Porque hay que ver de que esa zona sacra, el sacro tiene ese nombre porque es un hueso o es una zona, ¿cierto? Para consagrar. Uno. Segundo, es un rito, ¿cierto? Que busca un alivio, ¿cierto? A través de una práctica mágica, ¿cierto? Para poder encontrar un alivio que no tiene ninguna, ¿cómo se llama?, validez científica. Hay algunos estudios que intentan, ¿cómo se llama?, explicar que algo pasa, todo lo demás, pero es un rito mágico. Por lo tanto, cuando hay un alivio, ¿cierto? O un beneficio en estas cosas, no necesariamente quiere decir que no es malo. Porque el trasfondo que persigue Satanás es más profundo que simplemente que tú estés enfermo. Es contaminarte. Y su objetivo no es principalmente tu cuerpo, sino impedir, ¿cierto?, tu conversión. Impedir que reciba las bendiciones de Dios. Poner algún obstáculo, cualquiera que sea. Pero ese es el objetivo del diablo. Y mientras más bondadoso aparentemente sea, muchas veces tiene mayores resultados de los que el diablo quiere. Por eso que son importantes estos estudios. ¿Por qué? Porque nos dan luz de muchas cosas que hemos practicado, ¿cierto?, que no sabíamos que eran pecados. Y Dios sabe que realmente no lo sabíamos, ¿cierto? Entonces, cuando Dios nos da luz, es simplemente para poder arrepentirnos, creer y gozarnos en que Dios ha intervenido
y que nos está dando luz de algo que Él nos quiere libertar. Entonces, pero sí o sí es un rito mágico, ¿cierto? Y por ahí entran demonios cuando se hace ese rito. Entonces yo tengo que renunciar, tengo que arrepentirme y buscar liberación y expulsar ese demonio que entró por mi columna vertebral. Cuando yo hablo de que un demonio entra en la columna vertebral, no necesariamente significa que va a causar un daño en esa columna, aunque hay veces que sí, sino que toma dominio, control de la cerviz. Hay un demonio que está en las escrituras que habla de Leviatán, que es el rey de los soberbios, que se aloja en la cerviz. Y en la poca experiencia que yo tengo, ¿cierto? Cuando he tenido que ministrar ese demonio, Dios siempre me lo ha mostrado enrollado en la columna vertebral y mordiendo, entre comillas digo, la cerviz y controlándola, ¿cierto? Que en realidad es una representación, ¿cierto? Para yo poder ver en realidad qué es lo que hace el demonio, pero en realidad es que controla o ejerce algún dominio sobre nuestra voluntad. Entonces, esa es una consagración, ¿cierto?, para ese demonio. Aunque la persona que haga ese rito no lo sepa, y aunque esa persona no lo haga con esa intención, está haciendo un rito satánico. Yo, hermanos, pensé que estaba sirviendo a Dios, y muchas cosas que hice eran prácticamente un rito satánico para hechizar a las personas que me estaban escuchando o por las personas que yo estaba orando. Y yo no tenía ninguna intención, ¿cierto?, de que el diablo, ¿cómo se llama?, obrar en mí. Al contrario, mi intención era poder, entre comillas, servir a Dios, aunque en mi carne había algo más profundo, pero independientemente de eso, Dios me dio conciencia de que yo había hecho el mismo papel que un brujo y había hechizado a toda esta congregación. Entonces, ahí está, en cuanto yo estoy rendido a que Jesús es la verdad. Entonces, si Jesús me da conciencia de que algo es así, aunque yo diga, es que yo lo hice sin intención, es que yo te estaba sirviendo a ti, es que usé incluso tu palabra, tu nombre y todo lo demás, yo dije, Señor, es pecado y me arrepiento. Porque Dios tiene la razón. Entonces, después con el tiempo, Dios me fue dando luz de estas cosas más profundas y eso me hizo crecer para poder ministrar a otros. Entonces, aunque nos traiga aparentemente un beneficio, no necesariamente quiere decir que es de Dios. Por eso que yo les he hablado del origen y del propósito que sigue. Entonces, quizás ahí, ¿cierto? Quizás hay una causa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando yo busco sanidad en un área de mi cuerpo, usando cualquier rito, quizás por ignorancia, ¿cierto? Yo consagré esa área de mi enfermedad, ¿cierto?, a ese demonio. Entonces, quizás al romper esa maldición, al pedir perdón y al echar fuera ese demonio, realmente puedo conseguir la sanidad que Cristo me quiere dar. Entonces, puede ser una causa o puede ser que no, pero puede ser una causa de que quizás no he encontrado una sanidad completa. ¿Por qué? Porque el diablo entrega una sanidad aparente donde cada cierto tiempo tengo que volver a hacer el rito para poder ser más contaminado por el diablo. Entonces hay que conocer, como dice en las Escrituras, que no desconocemos las maquinaciones de Satanás. Entonces, ¿qué es eso? Conocer el propósito que persigue el diablo, que es apartarnos, aunque sea un poco, del camino perfecto que nos ha trazado Jesús. Entonces, el romper el empacho es un rito satánico y miren, ¿por qué la gente está tan engañada? ¿Por qué hay gente que cree tanto en la Virgencita, ¿cierto? Todo lo demás, porque realmente le va a pedir una manda, ¿cierto?, por su hijo, por su papá que tiene cáncer, por su tío que tiene cáncer, y realmente esa persona se sana, aparentemente se sana. Después van
van al médico y dicen, oh, esta persona es un milagro. Y se lo atribuyen a Dios o a un poder divino por medio de esa imagen, ¿cierto? Por medio de la virgencita de acá, por medio del santo acá. Entonces, ¿qué hace el diablo? Los hace más difíciles de sacar del engaño. Porque es muy difícil convencer a una persona que ha vivido una experiencia sobrenatural como esa, que lo que vivió es malo o que es del diablo. Entonces dicen, pero ¿cómo? Si yo fui sano, ¿cómo si aquí tengo a mi papá, aquí tengo, ¿cómo se llama? A mi hijo que tuvo cáncer, que estaba re mal y estaba súper mal y yo lloré y él lloró, sufrimos todo lo demás y cuando oré a la Virgen o le hice el rezo, todo lo demás, o la manda, ¿cierto? O vino el machi, ¿cierto? Todo lo demás, hizo el rito, sanó y ahora somos felices, estamos como una familia, etcétera, etcétera. ¿Cómo convences a esa persona? Eso fue un rito satánico. Entonces vemos de que el objetivo que persigue el diablo es apartarte más de Dios. Y si eso significa entregarte, entre comillas, una sanidad para condenarte, lo va a hacer. Entonces, ¿cuál es el medio que Dios ha establecido para una sanidad sobrenatural? El nombre de Jesucristo, la sangre de Jesucristo. Y Dios ha establecido también medios para sanidad naturales. Remedios, prácticas, ¿cierto? Que realmente son instrumentos también que Dios ha puesto a disposición del ser humano para poder conseguir sanidad. Por ejemplo, cambiar mi forma de vivir, comer, dormir, ¿cierto? Eso me va a traer sanidad. Por eso, o consumir algún ¿cómo se llama? Remedio, ¿cierto? Que no cauterice mi conciencia, también puede ser un instrumento que me va a ayudar a conseguir una sanidad o algún alivio, ¿cierto? Pero lo que es un rito mágico, ¿cierto? Que busca algún poder, ¿cierto? Para poder conseguir algún beneficio, ya sea en la salud física, ya sea en el amor, en el romance, en ¿cómo se llama? El dormir bien, etcétera, etcétera, o en conseguir un trabajo, todo eso, es una práctica ocultista. ¿Mm? Entonces, todas esas prácticas, si es que las hemos practicado o nos las han practicado, necesitamos renunciar y creer de que, mira hermanos, si el Señor Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo y nos tenemos que gozar que Dios nos da luz y que no nos permite seguir muchas veces engañados. Y cuando Dios nos da luz es porque ya Dios venció a Satanás en nosotros. Queda solamente renunciar y echar a este espíritu fuera y creer que ya está vencido por Jesús. Porque ante el nombre del Señor Jesucristo, toda rodilla, todo principado, toda potestad se debe someter al nombre de Jesús. Entonces, todas estas cosas nos van a traer contaminación demoníaca y Dios nos quiere libertar. ¿Cuáles otros ritos? Por ejemplo, lo que muchas veces uno hace por ignorancia en el ¿cómo se llama? Año Nuevo, de darle un beso a alguien, ¿cierto? Como ¿cómo se llama? El primer beso para que sea, tu amor eterno, para que estén todo el año bien, ¿cierto? En el romance. O hay ritos de caminar con una, ¿cómo se llama? Maleta para viajar, ¿cierto? Todo lo demás, o el tema de las casas y no sé qué otras cosas más, pero hay un montón de cosas, ¿cierto? Para poder conseguir prosperidad, ¿cierto? De andar en la cartera con un ajo y cuántas otras cosas, hermanos, ¿cierto? Que realmente son ritos satánicos y a los cuales tenemos que renunciar porque son prácticas ocultistas, tienen su origen en el ocultismo. Hay cosas que se están practicando en la medicina que tienen su origen ocultista. Yo, cuando estudié kine, ¿cierto? Tuve que hacer una presentación sobre una práctica que estaban ocupando los kinesiólogos, que tiene que ver con piedras, ¿cómo se llama? Calientes, ¿cierto? En ciertas partes del cuerpo, ¿cierto? Y aparentemente tiene una base científica, que es muy absurda, ¿cierto? Porque cualquier cosa con calor que yo ponga
va a causar una relajación del tejido, de la piel, de la fascia, del músculo, hasta como 2-3 centímetros como máximo. Entonces, va a traer una sensación de alivio. También el calor, ¿cierto?, en grandes grupos musculares, ¿cierto?, va a hacer una liberación, ¿cierto?, de ciertas sustancias que traen alivio al dolor y traen cierta sensación de relajación. Entonces, cualquier cosa que yo coloque, ¿cierto?, va a causar cierta sensación de bienestar o incluso puede traer una sanidad, porque si yo voy a, ¿cómo se llama?, relajar un tejido que está contracturado, se va a descontracturar. Pero el origen de estas piedras calientes, ¿cierto?, es ocultista, del Oriente. Entonces, como el profesor dijo, oigan, tienen que hacer esto, yo oré, dije, Señor, ya, voy a dar esto, pero voy a dar luz. Hablé de cómo era el tema, ¿cierto?, de, ¿cómo se llama?, el calor, ¿cierto?, todo lo demás, de las pruebas científicas, pero después dije, miren, como todos ustedes saben, porque ya todos sabían, yo soy cristiano. Y les tengo que advertir, ¿cierto?, que el origen de esto es un origen del ocultismo. En China, en tal parte, ¿cierto? Y esto trae causa de contaminación a nuestro espíritu y a nuestra alma. Y solo en Cristo Jesús uno puede ser libre de estas prácticas. Entonces, todos quedaron así. Algunos se rieron, ¿cierto? Pero yo di luz. Y, ¿cómo se llama? El profesor dijo, yo estoy impactado, dijo, porque nunca pensé que estas cosas podrían traer contaminación a nuestra alma, y creo que eso es algo importante. Nunca lo había pensado. Entonces, algo sembré, di luz. ¿Cierto? Porque si yo no doy luz, me hago parte de las tinieblas. Entonces, aunque sea una práctica que tenga, en teoría, algún respaldo científico, su origen es ocultista. Yo puedo poner cualquier otra cosa, un guatero caliente, cualquier otra cosa, pero el rito en sí de las piedras calientes, ¿cierto?, es un rito del ocultismo, que el origen de eso era equilibrar el chakra. Entonces ya tiene un origen ocultista y va a causar contaminación espiritual para el que lo recibe y más aún para el que lo practica. ¿Amén, amados? Bueno, vamos a continuar. Al final vamos a orar, hermanos. Ya quedan algunos minutitos, así que vamos a leer el último versículo para explicar esto. En Hechos 8, del 9 al 11. Yo les voy a compartir por el grupo estas diapositivas para que ustedes las tengan, ¿cierto? Y las puedan ver con tiempo, porque hay más versículos bíblicos. Realmente es lamentable que no le haya podido compartir en vivo, ¿cierto?, la presentación, porque realmente yo creo que hubiese sido más de provecho. Pero Hechos 8, del 9 al 11, vamos a ver. Dice, había un hombre llamado Simón, el cual había sido antes mágico o mago en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, diciéndole ser algún grande, al cual oían todos atentamente, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas los había embelesado o engañado por mucho tiempo. Entonces vemos aquí de que las prácticas ocultistas muchas veces se camuflan en las iglesias o se intentan infiltrar en la vida de los cristianos. ¿Justamente para qué? Para hacerte creer que es el gran poder de Dios. ¿Cómo esto no va a ser de Dios si me trajo una sanidad? ¿Cómo esto no va a ser de Dios si me trajo felicidad? ¿Cómo esto no va a ser de Dios si me hace dormir bien? ¿Cómo esto no va a ser de Dios, ¿cierto?, si arregló mi matrimonio? ¿Cómo esto no va a ser de Dios si hizo que mi esposo fuese más tierno conmigo? Pero no deja de ser satánico. No deja de ser demoníaco y no deja de a mí condenarme más y hacerme más hijo del infierno del que ya soy. Y para eso vino Jesús, para rescatarnos de las garras de Satanás.
no hay nada, nada que le pueda impedir a Dios rescatar. Y por eso que nos está dando luz ahora. Porque ya Dios nos ha rescatado. Entonces, vemos de que las artes mágicas se infiltran en las iglesias y se infiltran en la vida de los cristianos. Leer el horóscopo, el identificarme con un signo, ya sea el Piscis, Leo y todos los signos que hay, ¿cierto? O con el año del mono, o con el año del tigre, ¿cierto? Y todas esas cosas. Yo me estoy sometiendo, ¿cierto?, a una religión ocultista. Por lo tanto, yo tengo que renunciar, yo tengo que romper esa maldición. Por ejemplo, hay gente que me dice, tú eres de este signo. Yo le digo, no. Pero ¿cómo que no? Si tú eres de tal fecha, tal fecha. No, es que yo soy cristiano. Y yo no soy de ningún signo. Ah, ya, no, pero es que igual, no, es que yo no lo soy. Y hermanos, hay veces que hay que pagar el precio, que se enojen, que te tilden de no sé, de pesado, de religioso, porque yo no voy a hacerme parte de las tinieblas. Y eso no significa que yo le voy a decir, es que yo no soy, es que tú eres un pecador, sino que simplemente yo no soy. Ahora, si tú quieres ser, ese ya es tema tuyo, pero yo no lo soy. ¿Por qué? Porque soy cristiano, soy de Cristo. ¿Amén? Entonces, todas esas prácticas, ¿cierto? El diablo intenta disfrazarlas de prácticas cristianas o de cosas buenas, y no porque aparentemente sean buenas, necesariamente son de Dios. Se disfrazan, ¿cierto?, de cosas buenas, pero no lo son. Por ejemplo, hermano, una vidente, que es una hechicera, porque hermano, no existe la magia blanca y la magia negra. La magia es diabólica y es satánica. No porque aparentemente sea blanca y que se use para supuestamente el bien, es de Dios, o Dios la aprueba. Es satánica, porque trabaja aparentemente para un bien terrenal y temporal. Y Dios no es temporal. Por eso que dice, no pongáis la vista en las cosas temporales, sino en las que son eternas. Porque Dios es eterno. Dios no trabaja, o el propósito de Dios no se basa en el bienestar temporal, sino en el bienestar eterno. Y entender eso nos va a ayudar a entender los procesos que Dios nos hace vivir. Entonces, una vidente, aunque sea una maga blanca o una bruja blanca, ¿cierto? Es una bruja, es una hechicera, ¿ya? Y cualquiera que se somete a ella o que consulta a ella, ¿cierto? O ella misma, ¿cierto?, está realmente en oposición abierta a Dios y está pecando y abre una puerta grande de contaminación demoníaca. Entonces, por ejemplo, una vidente que usa su habilidad sobrenatural para encontrar gente desaparecida, ¿cierto? Uy, qué buena causa, porque esta persona encontró al niño perdido, encontró el cuerpo de su hijo y eso le trajo paz, ¿cierto?, de la angustia que estaban viviendo. Eso no es divino, hermano. Es un bienestar temporal que los hace más hijos del diablo. Entonces, por conseguir un bienestar temporal, nosotros muchas veces, por la desesperación, o sin saberlo muchas veces, pecamos más y nos adentramos o recurrimos al ocultismo. Entonces, es aparentemente algo bueno, pero es demoníaco. Y hay un versículo bíblico que está en 1 de Juan 4, que dice, el mundo los oye a ellos porque son del mundo, pero el mundo no nos oye a nosotros porque no somos del mundo. Y ustedes dense cuenta que todas estas cosas, el budismo, el hinduismo, las cosas mágicas, ¿cierto?, el sentir cosas, el buscar convidentes, ¿cierto?, son aceptadas por el mundo, pero el cristianismo no. El creer que Jesús te puede sanar, el creer que una persona se tiene que convertir a Cristo, la gente lo ve como religioso, como loco, ¿cierto? ¿Cómo se le ocurre creer en un poder sobrenatural de Dios? Pero sí aceptan, ¿cierto?, estas cosas, porque son del mundo. Y es lo mismo, son los mismos espíritus que se mueven. ¿Mm? Entonces,
Eso, hermanos, hay más versículos bíblicos, pero yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí. Antes de terminar y antes de orar, quisiera ver si alguien tiene alguna duda, para ver si podemos responder algo, para pasar a orar. Voy a aprovechar de buscar el último versículo bíblico. Mire lo que dice Nahum 3:4. Nahum 3:4. A causa de la multitud de las fornicaciones, de la ramera de hermosa gala, maestra de brujerías, que vende las gentes con sus fornicaciones y los pueblos con sus hechizos. Por lo tanto, aquí dice hartas cosas. Primero, cierto que la hechicería, la brujería, vende a esclavitud, a mercadería, ¿cierto?, a las personas que la practican o que han sido parte de esto. Por lo tanto, hay una esclavitud, hay una venta a los demonios. ¿Ya? Lo otro, la hechicería está abiertamente relacionada con la fornicación y con la idolatría, y creo que esto ya se los he compartido. Una persona que ha caído en fornicación o que sus antepasados han sido muy promiscuos, ¿cierto?, es probable que se empiecen a manifestar habilidades sobrenaturales que no son de Dios, porque van las dos cosas de la mano. Y gente que empieza practicando hechicería y el ocultismo, se le van a manifestar deseos, ¿cierto?, o van a entrar en el espíritu de lascivia, de lujuria, de perversión sexual. Las dos cosas van de la mano junto con la idolatría. Entonces, muchas veces, cuando hemos practicado hechicería, brujería, o hemos practicado fornicación, en la gran mayoría de las veces, no en todos los casos, no solamente hay que echar fuera el demonio de la hechicería, de la brujería o de fornicación, sino también muchas veces se han infiltrado algunos demonios que tienen que ver con habilidades sobrenaturales de hechicería, de brujería. Hay un espíritu que en la Biblia es llamado espíritu de Pitón, y es un espíritu de adivinación, que cuando una persona se convierte y no ha sido libre de este demonio, ese demonio va a falsificar las revelaciones de Dios. Y se va a presentar como el Espíritu de Dios que trae revelación, que trae profecía, que trae sueños y cosas así. Muchas veces es el espíritu de Pitón. Yo tristemente he visto hermanas que no han querido renunciar a este poder, ¿cierto?, pensando que es de Dios, y están operando en la iglesia con este demonio, siendo engañadas por el demonio y engañando mucho. ¿Amén? Bueno, amados, vamos a orar para renunciar. Ya vamos a hablar derechamente de este espíritu de Pitón, ¿cierto?, cuando empecemos a ministrar o empecemos a hablar de los demonios. Este estudio tiene dos partes. Esta es la primera parte, ¿ya? La otra parte se llama causas o otras causas de contaminación espiritual, ¿ya?, que tiene que ver mucho con el ocultismo. Ahí vamos a hablar quizás de cosas más específicas, ¿ya? Esto es como más, ¿cómo se llama?, es general, ¿ya?, para poner fundamento, y después vamos a hablar de algunos nombres de prácticas y cosas así que también traen causa de contaminación espiritual. Vamos a orar, amados. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te bendigo. Te exalto, Señor, en el nombre de Jesús. Te doy las gracias por darnos luz. Tú das luz a las tinieblas. Tú viniste a deshacer las obras del diablo. Tú ciertamente, Señor Jesús, venciste a Satanás. Así que en esta hora yo te pido, Señor, que nos des conciencia para renunciar y para ser libres, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora yo les voy a pedir, hermanos, que ustedes quieren repetir después de mí para renunciar a todas estas prácticas. Amén. Padre, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, yo te pido perdón yo te pido perdón por haber practicado, por haber practicado, consciente o inconscientemente, consciente e inconscientemente, de estas prácticas ocultistas, de estas prácticas ocultistas, ya sea de adrede ya sea de adrede o por ignorancia. o por ignorancia.
Yo te pido que me perdones. Yo te pido que me perdones. Lo confieso como pecado. Lo confieso como pecado. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo creo Yo creo en tu perdón en tu perdón inmerecido. inmerecido. Creo que la sangre de Jesucristo Creo que la sangre de Jesucristo me limpia de este pecado me limpia de este pecado. y lo borra eternamente. Lo borra eternamente. Yo recibo tu perdón, Señor Jesús. Yo recibo tu perdón, Señor Jesús. Te ruego que me libertes Te ruego que me libertes de cualquier demonio de cualquier demonio que haya entrado en mi vida, que haya entrado en mi vida, en mi familia, en mi familia, en mi cuerpo, en mi cuerpo, en mis finanzas, en mis finanzas, en mi mente en mi mente o en mis sentimientos. o en mis sentimientos. Yo declaro que soy libre, Yo declaro que soy libre, que Jesús venció a Satanás, que Jesús venció a Satanás, que Jesús canceló el acta que había en mi contra. que Jesús fue el acto que vi en mi contra. En el nombre de Jesús, En el nombre de Jesús, yo cancelo la maldición del ocultismo yo cancelo la maldición del ocultismo sobre mi vida. sobre mi vida. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y yo te ordeno, Satanás, Y yo te ordeno, Satanás, que salgas de mi vida, que salgas de mi vida, que salgas de mi cuerpo, que salgas de mi cuerpo, que salgas de mi mente, que salgas de mi mente, que te vayas de mi vida. que te vayas de mi vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora Amén. yo voy a orar por ustedes, mientras tanto ustedes sigan renunciando y quizás mencionando específicamente el pecado o el área en que quieren renunciar. Amén. Mientras yo oro. Padre, en el nombre de Jesús cancelo toda maldición en contra de mis hermanos por causa de las prácticas ocultistas que han confesado o que están confesando en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo ato a estos demonios. Yo te notifico, Satanás, y a todos ustedes demonios, que ya no tienen derecho legal sobre mis hermanos. Este pecado ha sido confesado, ha sido perdonado. Está escrito que Dios nos ha dado vida de entre los muertos. Estando muertos en delito y en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Canceló el acta de los decretos que había en nuestra contra, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Además, los despojó, los exhibió públicamente, triunfando sobre ustedes en la cruz. Y ustedes lo saben, hace 2000 años atrás Jesús venció. Jesús los venció. Así que les ordeno que salgan de la mente de mis hermanos, que salgan de su cuerpo, que salgan de su alma en el nombre de Jesús de Nazaret, que salgan de su columna vertebral, que salgan de sus pensamientos, que salgan de sus casas, que salgan de sus finanzas, que salgan de sus familias, en el nombre de Jesús. Espíritus de ocultismo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritus que han entrado por causa de estas abominaciones, en el nombre de Jesús. Espíritu de espantasueños, de espantacucos, en el nombre de Jesús. Espíritus que se mueven dentro de la ouija, en el nombre de Jesús. Se van. Habilidades telequinésicas, se van en el nombre de Jesús. Demonios, espíritu de Leviatán, que han entrado por la columna vertebral, por romper el empacho, se van en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús. Se van. Ordeno que se vayan en el nombre de Jesús. Fuera, fuera. Se van en el nombre del Señor Jesucristo. Ordeno que se vayan. Retroceden en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús. Se van ustedes que han causado enfermedades, que han causado pensamientos, que han deformado el carácter. En el nombre de Jesús, que han traído disensión sobre la familia, que han traído amargura, que han traído queja, que han traído pena, que han traído perversiones sexuales. En el nombre de Jesús se van. En el nombre de Jesús, que han traído culpa, que han traído melancolía, que han traído lástima propia. Fuera la culpa. Fuera la lástima propia, fuera la pena, fuera la angustia, en el nombre de Jesús de Nazaret, fuera la enfermedad, fuera el cáncer, en el nombre de Jesús, se van, fuera, huyen, en el nombre de Jesús, se tienen que someter al nombre de Jesús de Nazaret, el nombre que hay sobre todo nombre, y ustedes lo saben, en el nombre de Jesús ordeno que se vayan. Estás vencido, Satanás, y tú lo sabes. Jesús te venció, tú estás bajo los pies de Cristo. Jesús es cabeza de todo principado y potestad. Fuera, 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 retrocede. Pena, angustia, espíritu de pitón, falsas revelaciones, angustia, dureza de corazón para recibir la revelación de Dios. Fuera, fuera, se van de los oídos, se van de los ojos, se van de la mente, se van del corazón, se van de los pensamientos. Fuera,
Suelta el vientre de mis hermanos. Fuera en el nombre de Jesús. Se van. Fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Se van en el nombre de Jesús. Espíritu de fornicación, espíritu de hechicería, espíritu de medium, en el nombre de Jesús. Se van. Enfermedades mentales, enfermedades físicas. Ordeno que se vayan y retrocedan en el nombre de Jesús. Yo te pido, Señor, que manifiestes sobre mis hermanos, sobre mis hermanas, un espíritu de libertad, un espíritu de liberación. En el nombre de Jesús, envío ángeles a seguir ministrando a mis hermanos y a mis hermanas, en el nombre de Jesús, y que tú nos sigas dando luz por medio de tu palabra, de las cosas que tenemos que renunciar y de las cosas que tenemos que buscar liberación. Y creer, Señor, pon en nosotros, yo te pido, una convicción de tu amor, una convicción de fe, para no sentirnos culpables, sino para saber que si tú nos estás dando luz, es porque ya empezaste a libertarnos. Ya venciste a Satanás, ya está vencido y ya tiene que salir, ya va de salida. Y si se manifiestan los demonios es porque ya van de salida, porque Jesús vino a proclamar, a declarar y a establecer su reino sobre nuestras vidas y en nuestros corazones, en nuestro cuerpo y en todas las áreas de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados. Un abrazo. Dios los bendiga. Desgraciadamente no me voy a poder quedar a conversar, ¿cierto? Tengo que cortar porque realmente el estudio ha sido mucho más largo de lo que pensé. Amén, eso, hermano. hermano. Dios lo bendiga. Bendiciones a Amén. todos los hermanos. Amén. Bendiciones, amados. Realmente espero que haya sido bendición. Nos vemos Amén. en el culto Bendiciones. mañana a las Nos 8:30. vemos mañana. Un abrazo, bendiciones. Chao. Bendiciones. Chau, chau.